Hola, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la prédica del sábado. La verdad que para mí es un gusto reunirme con ustedes nuevamente y poder transmitirles aquello que creo que Dios puso en mi corazón para su bendición. Quiero hablarle hoy día de algo que creo que debemos tomar mucho en cuenta y son aquellas cosas que pueden hacernos tropezar en nuestro camino, que están dentro de nosotros. Patrones de pecado, conductas que hay muchas veces que, aunque sabemos que Dios ha garantizado nuestra salvación y ha garantizado y nos ha prometido preservarnos hasta el día que entremos a la vida eterna, hay algunas cosas que nos pueden sacar de nuestro propósito y nos pueden quitar el acceso a la meta, a eso que Dios determinó que nosotros alcanzáramos. Yo creo que es fácil darse cuenta de esto cuando vemos a tantas personas a las cuales Dios llamó. Un hermoso llamado, un gran milagro de salvación, un precioso propósito puesto en su vida y de repente tú te das cuenta que ya no está, que parece que todo en su vida se hubiese extinguido. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un ejemplo de aquello. La Biblia nos habla de eso. Y quiero hablarte de 4 personajes bíblicos que, aunque Dios escogió, los llamó, les dio un propósito, les asignó dones, un ministerio, una misión. Fracasaron. Y quizás lo hicieron, la mayor parte lo hicieron bien. Pero llegó un momento en que algo de ellos se manifestó. Y eso hizo fracasar el proyecto. Y creo que ninguno de nosotros desea fracasar en la vida. Creo que todos nosotros lo que queremos es llegar a la meta que Dios ha propuesto que nosotros alcancemos. Pero debemos cuidar ese llamado, debemos cuidar el propósito y debemos ser muy cuidadosos a la hora de conducirnos en este camino. Normalmente en mi cultura se dice hay que caminar como pisando huevos, con mucho cuidado. Recuerdo que años atrás mi abuela en casa tenía una casa grande con apariencia de casa de campo y había un gallinero. Y en ese gallinero normalmente las gallinas tenían pollitos y cuando me mandaba a buscar los huevos andaban todos los pollitos en el suelo y yo tenía que entrar pisando con mucho cuidado con tal de no aplastar a uno de los pollitos. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos caminar con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, tomando en cuenta cada paso que damos, no por miedo, sino que con precaución, con cuidado, advirtiendo cualquier peligro en el camino, sobre todo aquellos que pueden emanar de nuestro corazón. Hoy día, la teología de que la salvación no se pierde se ha hecho más popular que nunca. He visto muchos pastores que son muy saludables de escuchar y que te haría muy bien escucharlos acerca de sus posturas, acerca de que la salvación no se pierde, contándonos y hablándonos de este tremendo regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una salvación que nunca se perderá. Él nos salvó en tiempo pasado, en tiempo presente. Ya somos salvos. Fuimos salvos antes de entender que éramos salvos. Ustedes me escucharán muchas veces que yo digo el día que Dios me salvó. Pero cuando yo leo el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29 y 30, la Escritura dice que Dios me había salvado desde siempre. Lo que pasa es que yo no había despertado a esta salvación. Por lo tanto, si Dios me salva y la salvación no se pierde, ¿por qué yo tendría que cuidar la salvación? ¿O por qué Dios aquí en el mensaje a Filadelfia, a una iglesia, en el Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 11 nos dice lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿A qué se refiere Dios? ¿Por qué si Dios nos garantiza una salvación y nos dice que esta salvación no se pierde, nosotros deberíamos poner atención en la salvación? Y te lo quiero explicar de esta forma, de la forma más sencilla que se me ocurra explicar. Hay muchas personas que piensan que la salvación sí se pierde y nace una escuela de pensamiento, si lo podemos llamar así, que tiene que ver mucho con las obras. Yo hago esto para no perderme, yo cuido esto para no perder la salvación, yo me comporto de cierta forma para irme al cielo porque si no hago esto puede ser que me vaya al infierno. Y de una u otra forma transformamos el hecho de ser salvos a una aleación de divinidad con humanidad, donde el hombre tiene que poner una parte del trabajo para irse al cielo, cuando la Escritura dice que Dios hizo todo el trabajo para que nosotros fuésemos al cielo. Humanizamos la salvación, la transformamos en obras cuando la Escritura dice que
no somos salvos por obra, para que nadie se pueda gloriar. Por lo tanto, muchas veces nosotros decimos, entonces, si no es por obras, ¿por qué Dios me está pidiendo que yo cuide mi corona para que nadie la tome? Si la idea popular en el cristianismo es que cuando estemos en la vida eterna lo que vamos a recibir es una corona. Pero ¿por qué yo tendría que cuidarla? ¿En qué aspecto la puedo perder? Fíjense ustedes que hay unos personajes bíblicos que hoy día quiero traer a esta cita, que aunque Dios escogió y los llamó, ellos perdieron su propósito. Y la meta que Dios había dispuesto que ellos alcanzaran, no la alcanzaron a ver, por cosas que se manifestaron en su corazón. Y creo que todos los fracasos bíblicos, como todos los fracasos que te toque ver en la vida de otros cristianos, no son para que tú hagas escarnio, ni te admires, ni te mofes, ni armes chisme. Es sencillamente para que tú pongas cuidado en tu propia vida. Hay muchos hombres en la Biblia que fracasaron. Siempre le digo a mi hijo que cada semáforo, y esto es por estadística, la mayoría de los semáforos en nuestras ciudades costaron una vida. Los alcaldes, los gobernadores, cuando determinan poner un semáforo en una esquina es porque ahí hubo un accidente grave. Nosotros sabemos que somos seres humanos y después que pasan las cosas, nosotros hacemos cambios. No preveímos los cambios, sino que después que pasa algo, hacemos un cambio. Y fíjense ustedes que Dios permitió que muchos accidentes sucedieran en la Biblia. Muchos muertos, muchos fracasos, muchas vergüenzas, mucho pecado, para que tú y yo hoy día vivamos una vida de altura, que tengamos un estatus en cuanto a la santidad y tengamos un estatus en cuanto a nuestro deseo de ser bendecidos mucho mayor que lo que los hombres de la Biblia gozaron o vieron. Muchas veces nosotros vemos a Salomón muy rico, a David muy próspero también, y nosotros desearíamos ese tipo de bendiciones. Pero hay gente que necesita una bendición material, la necesita, no es que la quiera de forma caprichosa. Y está bien, si eso está respaldado por Dios, esa será tu bendición. Pero debes cuidarla, debes protegerla, debes caminar con cuidado a las advertencias que Dios te hace. Hay otros que desean ser bendecidos en lo espiritual, que quieren una llenura del Espíritu Santo mucho más grande, que amarían servir a Dios, no importa si tienen de todo económicamente o no, pero quisieran servir así. Pero para eso también tienes que poner mucho cuidado. La Biblia nos da unos ejemplos tremendos acerca de cómo cuidar aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y quiero hablarte de eso para que mires tu corazón, analices tu conducta, veas qué patrones pueden alejarte de lo que Dios ha determinado darte y que tengas mucho cuidado a la hora de tomar decisiones, reaccionar, desear e incluso anhelar cosas. La primera persona que te quiero contar es acerca de la mujer de Lot. Y lo que ella nos muestra en su vida es a aquellas personas que, habiendo Dios dándole una oportunidad de vivir una nueva vida, se quedan mirando el pasado. Normalmente una de las cosas que no nos permite arribar a lo nuevo de Dios, a lo maravilloso que Dios tiene para nuestro futuro, es tener pensamientos cautivos en el pasado. Dice la Escritura que cuando la mujer de Lot fue sacada de Sodoma y Gomorra, ella no quiso abandonar lo que había en Sodoma y Gomorra. Aunque en Sodoma y Gomorra había sido condenada por la maldad que había en la ciudad, algo a ella la retuvo, a esa maldad. Algo la retuvo a esa vieja vida. Dios les dio la oportunidad. Le dijo a Abraham, dile a tu sobrino Lot, a su esposa y a sus hijas, que salgan de la ciudad. ¿Qué sería más maravilloso que cuando Dios va a terminar con algo o algo va a fracasar, Dios te diga, hey, sal de ahí. Olvídate de eso, no hay nada bueno para ti en esto, pero sal. Hace algunos años conocí a un grupo de hombres cristianos que hacían una especie de regresiones espirituales dentro de la iglesia. Y iban visitando iglesia de iglesia con algo que ellos le llamaban, entre comillas, sanidad interior. Sabemos que para muchos existe la sanidad interior, pero esto tenía algo de raro. Y recuerdo que los vi visitar 2, 3, 4 iglesias en mi ciudad, donde llamaban a las personas que querían ser sanadas interiormente. Escuchen esto bien.
Y las llevaban a una oficina y le hacían una especie de regresión. Los llevaban a su pasado y acusaban a su pasado de algunas conductas en su presente. Investigaban si en su familia habían habido antecedentes de sus antepasados que pudieran hacer que en ellos emergieran ciertas conductas. Sabemos que existe la genética, sabemos que también existe la cultura dentro de una familia que pueden de una u otra manera hacer que tú te comportes de una forma. Que tengas, algunas veces te dicen, oye, miras igual que tu papá, o el tono de tu voz es igual que tu mamá, tus gestos son parecidos a tal o cual persona de tu familia, o tus facciones. Si vamos a lo físico, tus facciones. Pero aquí había algo más, algo místico, algo raro. Y empezaron a escarbar en el pasado de las personas. Mira lo que dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Esto podría sonar a una palabra mágica. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La verdadera conversión es eso. Es un milagro de Dios en nuestras mentes. Es un milagro de Dios en nuestros corazones. Es un milagro de Dios en toda nuestra vida. Las cosas viejas pasaron. Voy a hablar un tema muy delicado. En ese minuto, cuando ellos comenzaron a hacer estas transgresiones, llamaron a una jovencita dentro de la iglesia, a la cual escarbando en su alma y buscando si en su niñez le había pasado algo. Hasta ese día esta chica, su servicio había sido impecable. Su amor por la iglesia, la forma en la que bendecía a los miembros de su congregación, su trabajo junto a sus pastores había sido impecable. Hasta que ellos en un minuto le preguntan, ¿hay algo en tu corazón que no hayas confesado? Y resulta que en un minuto esta chica cuenta que un familiar muy cercano a ella la había abusado sexualmente. Y comenzaron ellos a decirle, esto lo tienes que sacar de tu vida, tienes que ir donde ese familiar, conversarlo con él, hablar con él, charlar con él, y si él se arrepiente, perfecto, recibe su arrepentimiento, si no tienes que ir y denunciarlo a la policía, y si nosotros lo vemos en términos humanos, eso es perfecto, denunciarlo, merece ser denunciado. Pero fíjate que esta chica lo había olvidado, sencillamente su mente, y así funciona el cerebro humano, bloquea muchos episodios traumáticos en nuestra vida. Yo tengo muchos y creo que el equipo que aquí está en este estudio también debe tener más de una cosa bloqueada, porque si no bloqueáramos todos los eventos traumáticos que nos suceden en nuestra vida, entonces ¿cómo avanzamos? Imagínate la carga emocional que tendríamos que arrastrar para lograr un objetivo. La mente, Dios diseñó el cerebro del ser humano para que bloquee eventos traumáticos. Pero empezaron a escarbar. El servicio de esta chica cambió. Se sintió culpable, sucia, herida. La hicieron ir donde una persona que no tenía ningún interés en arrepentirse y la metieron en un problema gigantesco. Cuando Dios le había dicho, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una de las cosas que puede hacer que nosotros perdamos, porque nuestra vida no comenzó cuando nacimos. Estoy hablando del día en que nuestra madre nos trajo al mundo. Nuestra vida comenzó cuando Cristo llegó a nuestra vida. Ahí comienza la vida de un creyente. La vida de la familia de Lot no comenzó cuando salió con Abraham de Ur de los Caldeos, ni tampoco comenzó cuando él nació. La vida de Lot iba a comenzar el día en que Dios mismo lo salvó de Sodoma y Gomorra. Dios tenía un plan para él y una oportunidad. Pero su mujer dice que saliendo algo echó de menos en su pasado. La Biblia no nos dice qué fue, pero dice que miró atrás. Dios les había dicho, no miren atrás, no miren atrás. Una de las cosas que nosotros nunca debemos hacer es mirar atrás, nunca. Te equivocaste, mira adelante. Pecaste, mira adelante. Fracasaste en un negocio, intentaste hacer una empresa y fracasó y te endeudaste, mira adelante. Nunca podrás ir al pasado a buscar nada más que una experiencia. Y si lo que viviste en el pasado no te regala nada, ni te provee de nada que te sirva para tu futuro, deséchalo automáticamente. Aunque la gente diga, yo recuerdo quién eras o tú hiciste esto, tú olvídalo. Porque en el pasado hay culpa, en el pasado hay traumas, en el pasado hay dolor.
Lo único que tenemos es el presente, que depende de cómo construyamos en el hoy día, ahora, cada segundo, es lo que nos depara nuestro futuro. Y Dios nos ha regalado eso, un futuro de esperanza. Eso es lo que dice la Escritura. Pero muchos cristianos son como la mujer de Lot. Dios les dice, tengo cosas buenas para ti, pero insisten en traer odio a un familiar del pasado, rabia contra un pastor. Es que me fui de esa iglesia porque me hicieron tal cosa. Esta semana conversaba con alguien que me decía, no, es que lo que me hicieron en esa iglesia. Mucha gente tiene tan grandes ideales con la iglesia, es como si la iglesia fuera el cielo. ¿Te imaginas? La iglesia, todos santos. No, la iglesia está llena de pecadores, de mentirosos, de hipócritas, de orgullosos, de soberbios. De eso se compone una iglesia. Una iglesia no se compone de gente perfecta. Una iglesia está llena de gente como tú y como yo. Eso es la iglesia. Por lo tanto, si yo voy a una iglesia, ¿qué voy a esperar? ¿Gente perfecta? No, yo tengo que aprender que el amor de Dios en mi corazón se sobreponga a toda la imperfección. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, pero aún así hay gente que insiste, no, ya no confío en los pastores, no confío en las iglesias. ¿Saben por qué no confían y no pueden volver a confiar para ver lo nuevo de Dios? Porque se quedaron en su pasado. Porque se quedan mirando atrás. Lo que me hizo un novio, lo que me hizo un socio, lo que me hizo un hermano, lo que me hizo una hermana, un tío, un primo, un amigo, un jefe. ¿Sabes cuánta gente no vuelve a emprender un negocio porque se traumó con el último fracaso? Y quedan temblando por lo que pasó atrás, cuando Dios tiene un futuro lleno de bendiciones, tanto en lo espiritual como en lo material. El segundo caso es el caso de Moisés. Moisés es un hombre tremendo, tan grande que hoy día para los judíos, Moisés es el hombre más grande de la Biblia. Moisés, más que David. Fíjate que Moisés era un hombre iracundo, sufría de ataques de rabia. Yo no sé si tú tienes rabia o muchas veces sufres porque comienzas algo y de repente una explosión de ira te hace destruir todo lo precioso que le prometiste a tu esposa cuando le dijiste nunca más me voy a comportar así. O cuando tus hijos necesitaban un consejo, pero tú lo que tenías para ellos era una palmada. Porque sencillamente la ira brota tan rápido de tu corazón que lo echas a perder todo. Te enojas con facilidad, ofendes con facilidad. La Escritura dice, airaos, pero no piquéis. O sea, que se encienda la rabia, pero no tengan ninguna conducta iracunda. No ofendan, no agredan, no abusen. Fíjate que Moisés sale de Egipto porque mata a un hombre. La Escritura dice que Moisés estaba paseando por las tierras de Egipto y en un minuto dice que ve a un egipcio golpeando a un hebreo, a una persona de su pueblo. Y sintió tanta rabia que lo mató. Al matarlo tuvo que huir de la comodidad que tenía, del estatus que tenía. Él tuvo que huir, salir, se fue al desierto. Dice la Escritura que estuvo 40 años en el desierto por un ataque de ira. Luego se fue tras el mandamiento que Dios le dio. Le dice a Dios, vuelve a Egipto y saca a mi pueblo. Todos sabemos la historia, pero quiero hablar del monte de Sinaí. Cuando ha sacado a Israel, él sube al monte y en un minuto en el monte recibe la ley de Dios. Unas tablas de piedra escritas, dice la Biblia, por el dedo de Dios. Dios le había dado mandamientos por el dedo suyo. Y cuando él baja con las tablas, me lo imagino en sus brazos bajando unas tablas muy pesadas, y llega abajo, ve que todo el pueblo, con el oro que habían sacado de Egipto, habían levantado un becerro de oro, le estaban adorando y le dio tanta rabia nuevamente que quebró las tablas, las tiró al piso y eso le costó 40 días de nuevo arriba del cerro, pero esta vez Dios le dijo, yo no voy a escribir las tablas, no será mi dedo el que las escriba, lo tendrás que hacer tú, porque la ira siempre nos hace hacer doble trabajo. Los ataques de rabia destruyen muchas veces lo que Dios hace en nuestra vida.
Y dice que tuvo que subir al monte nuevamente y escribir el mismo en las tablas y volver a bajar. Nuevamente el mismo procedimiento, que primero lo había hecho Dios, luego tuve que hacerlo yo, porque destruí lo que Dios hizo en mi vida, producto de la rabia. Pasaron varios años, anduvo con un pueblo por el desierto vagando, bancándose un montón de rabias. Pero llega un momento en que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida simbolizaba la vida eterna, el lugar de descanso. Moisés anhelaba llegar a ese lugar. Si no había llegado antes, no era su culpa, era la culpa del pueblo. Lo retrasaba porque era un pueblo duro de cabeza. Pero en el proyecto de Dios estaba que Moisés entrara. Dios le dijo, tú entrarás con ese pueblo, tú lo llevarás. Pero dice que en un momento el pueblo pedía agua, clamaba por agua. Y yo me imagino a un grupo de personas no menor, ya quizás hasta sindicalizadas, por familias y todo, hablándole a Moisés con rabia, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Una vez más, después de decenas de años, volvían a lo mismo. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? En Egipto estábamos mejor. Y en un momento Moisés, nuevamente en un ataque de ira, el tercero de su carrera por el desierto, dice que toma la vara y cuando Dios le había dicho, dile a la peña que representa a Jesús, dile a la peña que les dé agua. Él en un ataque de ira provocado por un grupo de gente. No hay excusa, no importa quién te provoque ira. Un hijo, tu esposa, un amigo, un socio, la vida. El conductor que va delante de ti en el embotellamiento en la calle y de repente sacas la mano para decirle algo. No importa quién la provoque. Aquí a Dios no le importó quién provocó la ira. Solamente le importó la actitud de su siervo. Y dice que Moisés tomó la vara, el palo, y le pegó a la roca. Y Dios lo llama a un lado y le dice, ven Moisés, acércate acá. Y cuando Moisés se acerca a Dios, Dios le dice, no entrarás, por lo que hiciste, ya no entrarás a la tierra prometida. Párate en ese monte y mira lo que yo tenía para ti. Dice que Moisés fue, miró y le dijo, no, no entrarás, morirás a este lado. Tu ira te ha dejado a este lado. No fui yo. Mis planes para ti eran entrar. Pero al igual que la mujer de Lot, a la cual su pasado la dejó a medio camino y no le permitió ver lo bueno que yo tenía delante, a ti tu ira te ha dejado al final del camino, en la última legua. Para muchos cristianos esta parte es muy injusta. Pero ¿cómo un hombre que fue tan leal, que se bancó a un pueblo rebelde, Dios en el último minuto lo deja fuera? Dios sienta un precedente con Moisés. Es lo que Dios nos está hablando hoy día. La ira, la rabia puede hacerte romperle el corazón a tu iglesia. Si eres un pastor iracundo, puedes romperle los propósitos a Dios con tu iglesia. Si eres un padre iracundo, puedes romperle el corazón a tu familia. Si eres una madre iracunda, puedes romperle el corazón a tu esposo. Un novio, puedes transformarte en un golpeador. Si eres el jefe de una empresa iracundo, puedes ofender tanto a tus trabajadores que al final ellos se van a cansar de ti y al cansarse de ti van a comenzar a hacer mal su trabajo y vas a cosechar miseria. La rabia no nos permite alcanzar los objetivos de Dios. El tercer personaje que te quiero presentar se llama Esaú. Y este personaje es alguien que menospreció el llamado de Dios. Hay muchas personas que están felices de ser llamados por Dios. Y Esaú sabía que sobre él pesaba Él sabía que era el poseedor de una bendición. Así como muchos cristianos saben que son hijos de Dios y que un día estarán en la vida eterna, pero son negligentes en toda su forma de actuar. La negligencia, el mirar las cosas de Dios con cierta subestimación. Sí, yo sé que Dios es santo, pero quizás yo no. Y me tomo ciertas libertades para no ser lo que Dios demanda que yo sea. Esaú era quien Dios había escogido por nacimiento. Él, de llevar la promesa que Jacob, su hermano, le quitó.
Pero el problema de Esaú no es Jacob. No vamos a hablar de Jacob en este minuto. Vamos a hablar del corazón de Esaú y lo que él realmente hizo para perder la primogenitura y la bendición de Dios sobre su vida. Él sabía que él era el primogénito y que en un momento Isaac iba a poner sobre él toda la bendición. Y esta bendición no era solamente tener mucho ganado, ser muy próspero, que tus hermanos te sirvan y todo lo que le dice Isaac. Esta bendición era ser el portador del mensaje de Dios a todo el mundo. Recuerda lo que le dijo Dios a Abraham, a su abuelo. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ellos eran el linaje escogido de Dios. Esaú era el primogénito y sobre él tenía que caer la bendición. Pero cuando Esaú ya creció, Dios les había dado una ley, como era costumbre en su pueblo, no podían tener mujeres que no compartieran la misma fe. No podían allegarse a una mujer que no hablara lo mismo, que no sintiera lo mismo y que no amara al mismo Dios. Pero Esaú tomó 2 mujeres que no amaban a Dios, que no servían a Dios y que no temían al Señor. Era un hombre negligente, subestimaba la santidad, subestimaba la fe. Dice que un día de caza salió al campo a cazar. Y cuando venía muy cansado se encontró con su hermano Jacob. La escritura describe que Esaú era un hombre hábil para la caza, de campo, era un outdoor. Y Esaú no, Jacob no, era un de casa. A él le gustaba leer, cocinar, estar con su madre a la orilla de la chimenea. Y dice que cuando llega se encuentra con Jacob y Jacob estaba cocinando un guiso. Jacob era un usurpador, ya hablaremos de él en algún mensaje. Pero sabía que su hermano era un corrupto y que su hermano no temía a Dios. Y en un minuto, creo que más de una noche se le pasó a Jacob esto por la cabeza. Si Esaú se queda con la bendición de mi padre, la va a malgastar. Si Esaú se queda con la bendición de mi padre, nos va a llevar a la ruina porque es un mujeriego. Y en un minuto, Jacob le dice esto a Esaú. Te doy de lo que estoy cocinando si me lo cambias por tu primogenitura. Si me das el primer lugar, me firmas un papel donde diga que ahora yo recibiré la bendición de mi padre, yo te doy de esto que estoy cocinando. Tú dices que tienes hambre y vienes cansado. ¿Y sabes lo que dice Esaú? No me importa la primogenitura. No me importa lo que Dios tenga para mí. Quiero comer. Quiero el hoy día, quiero vivir hoy día, quiero el placer instantáneo. Quiero este placer temporal y momentáneo de echarme un plato de algo a la barriga porque tengo hambre, dámelo. Y dice que en ese minuto firmó su pacto de desgracia para toda la vida. Dice que tomó el guiso, Jacob, y lo puso frente a Esaú. Esaú lo comió y le dijo, ahí está la primogenitura, tómala. Menospreció absolutamente lo que Dios tenía para él. Luego vemos lo que pasa. Jacob, de forma como un usurpador, tomó la primogenitura. Y dice que Esaú vino a la presencia de su padre y le dijo, papá, ¿ha quedado algo para mí? ¿Hay algo que yo pueda recibir algo? ¿Te quedó un raspado en la olla que yo pueda comer de la bendición de Dios? Y Isaac le dice, no, hijo, no me quedó nada. Todo se lo di a tu hermano, le di todo. Serás siervo de él. Tendrás que vivir afuera de la bendición. Porque cuando la tuviste y era tuya, la menospreciaste. Preferiste mujeres antes de la santidad. Preferiste el placer de tu carne antes de la lealtad al llamado que Dios te dio. Tú sabías que ibas a ser el bendito. Que ibas a ser el hombre que iba a llevar la gloria de Dios. Pero te descompusiste, te saliste de los caminos. Así como la mujer de Lot miró a su pasado y quedó en el camino, así como a Moisés la ira, la rabia, lo dejó justo en la última yarda, tirado, sin poder entrar a la promesa, a Esaú fue el subestimar la santidad de Dios. El no decir, hay que santificarse con todo el corazón. Y que las políticas de Dios se respetan. Que yo no puedo llegar y decir, no, hoy día yo vivo de esta forma. Le echo placer a la panza, a mi corazón, a mi cuerpo. Ya mañana Dios me salvará. Es por eso que Dios dice, retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Quiero poner estos últimos 3
cosas que creo que te pueden quitar la bendición en orden para que la recuerde y pasar al último personaje. Primero, tu pasado. Deja tu pasado atrás. Olvídate de todo lo malo que hiciste y olvídate de todo lo malo que te hicieron. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el Señor nos da la siguiente orden. Todos los días revístanse. Revístanse. Es como bañarse completamente y ponerse ropa nueva de un nuevo hombre. Todos los días deja tu pasado atrás. Termina tus noches olvidando. Solo sacando las cosas que te sirven para aprender y ser mejor. Pero todo lo que no te permita alcanzar la meta que Dios ha propuesto para tu vida, sácalo. Segundo, no te enfades. Tómate la vida un poco más dulce. Deja la ira. Si sabes que eres un hombre, una mujer, un adolescente iracundo, abandona la ira, porque la ira va a terminar haciendo contigo lo mismo que hizo con Caín. Cuando Caín sintió celo y rabia en contra de su hermano, planificó en su mente venganza. Su hermano no le había hecho nada directamente a él, pero su corazón era tan iracundo que en un momento de misericordia Dios salió a su camino como sale a tu encuentro y a mi encuentro siempre que sentimos rabia. Y el Señor nos dice, hey, baja un poco la temperatura, cálmate un poco, vas a destruir algo, vas a romper lo que te costó 20 años. Vas a echar a perder el matrimonio por el cual tanto has luchado. Vas a romperle el corazón a tu hijo. Vas a defraudar a tu madre. Para un poco. ¿A cuántos Dios no le ha salido del camino? Le dice, si presionas el gatillo vas a terminar en la cárcel. Si le echas el auto encima, probablemente termines en una noche de prisión, deshonrándome. La ira nunca nos va a conducir a algo bueno. Dios le dijo a Caín, Caín, para. Antes que matar a Abel. Tú puedes verlo ahí en el libro de Génesis cuando Dios conversa con él y le dice, detente, porque si cruzas esa puerta, al otro lado hay una bestia que te va a consumir. Tu ira es tu peor enemigo, tu rabia es la bestia que te va a destruir. Tercer lugar, no menosprecies la santidad de Dios. No dejes para mañana lo que debes santificar hoy. No subestimes el llamado de Dios. Dios te dio un regalo, se llama salvación. Cuídalo como el tesoro más grande en tu vida. Todos los días, protégela, cuídela. Manténla pura, limpia, lustrosa. No porque creas que tienes un llamado o cuando eras niño Dios te profetizó que te iba a usar. Tú te relajes, no te relajes. Estudia más, trabaja más. Pon más ímpetu en tu servicio al Señor, más excelencia en tu servicio al Señor, porque la negligencia y subestimar los planes de Dios te van a quitar el premio mayor, la meta. En cuarto lugar, quiero hablar de un hombre que todos conocemos. Muchos no quisiéramos jamás ser como él, pero muchos nos parecemos a él. Es Judas. Y su mal no fue recordar el pasado. Tampoco ser iracundo. Él tampoco fue subestimar la santidad. Nunca se olviden que la Escritura nos cuenta esto. Y llamando a sus discípulos, eligió a 12 para que fueran sus apóstoles. Uno de ellos, Judas. Pero Judas tenía un problema. Amaba la plata. ¿Saben que la Biblia dice que el más grande de todos los males que pueden visitar el corazón del hombre, ¿cuál es? El amor al dinero, el amor a las cosas, el amor al zapato, el amor a un reloj, el amor a la tecnología, el amor a tener dinero para conseguir placeres temporales. El amor al dinero. Dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Yo sé que hoy día hay un evangelio que ha prosperado mucho y ha proliferado mucho, se ha multiplicado mucho, que es el evangelio que nos habla de esta dimensionada visión y apreciación de los bienes materiales, donde nosotros decimos, no, es que Dios quiere que tú tengas. La Escritura nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo nos habla y nos dice esto, que todos aquellos hombres que priorizan el buscar riquezas terminan traspasados de muchos males. La Biblia nunca dice busca riqueza, la Biblia nos dice busca el reino y su justicia. Jesús, el apóstol Pablo, Pedro, Judas, todos los hombres que nos enseñaron la Biblia y el Evangelio de la Gracia nos enseñan a buscar el reino, no riquezas.
Pero Judas era un buscador de oro, a él le gustaba la plata y fue la plata lo que lo mató. Otro hombre que siendo escogido por Dios, y aunque yo sé que muchos me van a decir, sí, pero es que la Biblia dice que él era el hijo de perdición, sí, estamos claros con eso, sabíamos que se iba a perder. Pero ¿habías pensado que eso era lo que a él le movía el corazón? Que él traicionó a Jesús y que el medio por el cual él se perdió fue el dinero. Que cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, o amarás a un señor o a otro, estaba Judas ahí escuchando. Y que la Escritura nos relata más adelante en los evangelios que él siempre robaba de las ofrendas. Le gustaba tanto el dinero, sentía tanto placer y seguridad en el oro, en la plata, en los bienes, que él robaba de la bolsa de la ofrenda del ministerio de Jesús. Siempre estaba tirando la mano a donde no correspondía, sustrayendo aquello que era santo. Muchas veces nosotros creemos que el sentir deseo y satisfacción por prosperar es algo que a Dios le agrada. La mayor parte del tiempo a Dios no le agrada que nosotros deseemos prosperar. Dios lo que quiere es que seamos ricos en buenas obras. Pero cuando nosotros creemos que estabilidad significa ser próspero económicamente, que bendecido significa ser próspero económicamente, que tener posibilidades de llegar lejos en la vida significa ser próspero económicamente, entonces estamos en serios problemas, porque la prosperidad económica viene primero por la prosperidad espiritual. La prosperidad económica no es otra cosa que el eco, según la Escritura, de una prosperidad espiritual. Pero muchas veces nosotros somos tan seducidos por el dinero. Vamos a la iglesia, se pide una ofrenda, ¿y qué es lo que hago yo? Le doy las migajas, la semilla partida en el bolsillo a Dios. Fíjate que hace tiempo atrás un agricultor me enseñaba lo siguiente: la única semilla que puede dar fruto es la semilla entera. Si tú tienes semilla molida y tú la tiras al suelo, no tiene fruto, no puede dar vida. Y yo pensaba cuántas veces nosotros a Dios no le damos la semilla molida, porque amamos tanto la plata, aunque decimos que no. Si para nosotros es una cosa fácil decir muchas veces, no, yo en esto no soy malo, en esto no estoy haciendo esto. No estoy haciendo esto mal, porque sencillamente nosotros lo creemos. Pero Judas era un amante del dinero. Y no fueron las faldas, no fue la ira, no fue el mirar su pasado lo que lo dejó y lo hizo traicionar a Jesús. Fueron unas monedas de plata. Fue eso que siempre le gustó desde que conoció a Jesús. Yo estoy seguro que Judas estaba sediento como un lobo hambriento. Cada vez que Jesús terminaba un mensaje, las multitudes se amontonaban a bendecirlo. O esa mujer, ¿se acuerdan? Cuando llegó con el vaso de alabastro, el frasco de alabastro y lo vertió. Y alguien por ahí dijo, oh, lo hubiésemos vendido y hubiésemos dado la recaudación de lo vendido a los pobres. No, no era para los pobres. Si ese era Judas, lo quería vender para sacar una parte. Quizás cuánto ya había sacado de lo que era de Dios y tenía guardado en una bolsa en casa. Cuando un hombre ama el dinero, pierde la corona. Cuando un hombre se dedica a mirar el oro como si fuera el bien mayor en la tierra, termina perdiendo la meta que Dios había puesto en su vida. Es por eso que te hablo de estos 4 hombres. Uno que miraba el pasado, otro que cada vez que sentía rabia colapsaba y hacía un desastre. Otro que menospreciaba las cosas de Dios, que Dios lo había escogido y pensaba que esto venía de seguro. No cuidó su corona, la perdió, la tomó un usurpador, engañó a su padre y se quedó con lo que era de él. Pero lo merecía porque lo había menospreciado. Y el último amó el dinero. Los 4, Moisés, un gran hombre de Dios. Esaú, un escogido por primogenitura, por derecho propio, era el bendito. Nadie se lo podía quitar, según lo que nosotros creíamos. La mujer de Lot, una escogida para salvación, para una nueva vida, sacada de las brasas de una ciudad que Dios iba a destruir. Y un apóstol, un discípulo escogido por Dios, Judas, por el amor al dinero. Me gustaría que meditaras hoy en estas 4 cosas. Si alguna de ellas está en tu corazón, amas el dinero, vives recordando lo malo que te hicieron o lo malo que hiciste, menosprecias muchas veces a Dios y aunque estás en la iglesia y eres parte
de la familia de Cristo, no hay temor en tu corazón. Y cada vez que ves una chica que no ama a Dios y que no siente lo que tú deberías sentir, tus ojos se enamoran y se vuelven corazones, se te llena la panza de mariposas y que te gusta ser más cazador y más galán que cualquier otra cosa y por eso dejas la santidad de lado. Si realmente cada vez que alguien te saca de tus casillas, revienta y destruye todo, piensa en estas cosas. Creo que cuando meditaba en ella en esta semana decía, creo que esto está en todos nosotros. Son las 4 cosas más recurrentes en el corazón de la iglesia que muchas veces nos quitan del camino. Y cuando los encontré en la Biblia, estos modelos de los que no llegaron, dije, tengo que bendecir a la iglesia con esto. Tengo que decirle, ten cuidado con tu ira, ten cuidado con tus heridas del pasado, ten cuidado con tu amor por el dinero, ten cuidado con ser tan relajado en cómo miras la santidad de Dios. Porque puedes perderte la meta y puedes perder de vista tu propósito y terminar siendo un hombre común y corriente. Esos que pasaron por la vida y no marcaron a nadie. Esos que pasaron por su iglesia y nunca fueron bendición. Que ocuparon una silla y el día que dejaron de ocuparla, quizás la iglesia los extrañó una semana. Pero nunca más supo de ellos porque nunca fueron radicales en su postura. Nunca quisieron mejorar sus conductas y la forma en la que sentían, veían o percibían las cosas. Quiero dejar este mensaje en tu corazón y espero que sea de bendición. Como te decía, creo que es un mensaje sencillo, pero es bueno traerlo a colación y meditar en esto para que tu vida pueda prosperar y puedas alcanzar esas cosas que Dios ya destinó para ti en un futuro que no está lejano. Así que te dejo con esto, que Dios te bendiga y te prospere en todos tus caminos. Nos vemos pronto.